Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y hoy llegamos al activo en el puesto número 1 de los más negociados a través de la X-Station de XTB durante 2020. No es otro que el DAX alemán, conocido en nuestra plataforma con el código DE30. Bueno, como todos sabéis, el índice alemán de renta variable es uno de los protagonistas siempre dentro del bloque europeo, pero incluso es uno de los activos más negociados incluso fuera de Europa. Y me gustaría comentar un poco cómo está compuesto este índice, el DAX alemán, y alguna otra información relevante. En primer lugar, se trata de un índice muy bien diversificado. Si bien es cierto que cuando miramos los primeros puestos en cuanto a peso dentro del índice, descubrimos que con tan solo 9 acciones ya tenemos representado el 60% del índice, es decir, hay una gran concentración sectorial. También lo que es cierto es que está muy diversificado. Como veis, SAP en sector tecnología, Linde Industrial, Siemens Electrónica, Allianz Seguros, Bayer Farmacéutica, Adidas Bienes Personales, BASF Química, Deutsche Telekom, Telecomunicaciones, Daimler, Chrysler, Automóviles. Da la sensación de que no se repite ningún activo. Por tanto, aunque hay mucha concentración, no estamos viendo un sector que sea predominante dentro del índice alemán, como ocurre en otros índices donde a lo mejor el peso financiero o el peso tecnológico es muy grande. El DAX ha sido uno de los índices que mejor comportamiento ha tenido durante los últimos años, pero para poder comparar el DAX con otros índices hay que tener en cuenta que el DAX sí incluye dividendos. Por tanto, lo que he hecho aquí es traerme el Eurostoxx Net Return, que básicamente incluye dividendos también, para poder hacer una comparativa homogénea. ¿Cuál es la sensación que transmite este gráfico? El DAX desde el año 2003 hasta prácticamente inicios del 2018 había tenido una tendencia extraordinariamente positiva, lo cual quiere decir que el índice alemán lo hacía mucho mejor que el Eurostoxx 50, que representa a las 50 compañías de mayor capitalización dentro de Europa. Como podéis ver, esa tendencia se rompe a lo largo de 2018-2019 y desde entonces podríamos decir que nos movemos en un entorno más lateral, con una base en torno a 1,6 y un techo en torno a 1,85. Es cierto que a finales de este año se producía un ataque alemán hacia la cota de máximos, pero luego vemos que ha habido una reacción a la baja. Por tanto, pretendo analizar esto como una especie de empate técnico entre el DAX y el resto de las bolsas europeas con acciones de mayor capitalización, como es Eurostoxx 50, y parece que el DAX ha perdido un poco ese liderazgo que tenía anteriormente durante los últimos 8 o 9 años, y ahora se comporta de una manera más similar o más parecida a otros índices generalistas europeos. Pero si vamos a un gráfico de largo plazo del DAX, en este caso desde el año 1981, para ver la estructura en términos mensuales, vemos que la tendencia es clarísimamente al alza, con una secuencia de mínimos muy bien alineada que se ha puesto a prueba durante el periodo más duro del COVID-19, durante el mes de marzo, y que se salda con un rechazo muy positivo. Pero por otro lado también podemos ver que desde los máximos alcanzados en el año 98-99 el DAX exhibe una línea de tendencia que conforma la unión de todos los máximos históricos siguientes y que va cerrando ese rango en lo que parece una estructura en cuña. ¿Cuál es el mayor problema? Al igual que hemos comentado con el Nasdaq o con el SP500, la última gran secuencia de máximos crecientes que ha ido desarrollando el índice alemán no muestra una secuencia positiva desde el punto de vista de indicadores. Esas divergencias que vemos aquí continuas normalmente nos alertan de potenciales correcciones venideras. Por tanto, si bien es cierto que la estructura alcista en el DAX es muy prominente, muy clara, lo cierto es que da la sensación de que hay riesgos latentes bastante importantes. Por otro lado, basta con mirar esta estructura para ver que cotizamos muy cerca de la parte de arriba. Por tanto,
la sensación a priori es que el potencial de revalorización del DAX es pequeño respecto al riesgo que puede ofrecer a la baja si finalmente se consolida una corrección. Por tanto, vamos a establecer dónde están los techos y dónde están los suelos en un gráfico semanal para estar alertas ante posibles señales de debilidad. Lo primero que vemos es que el máximo histórico está en los 13.815. No quiere decir que romper este techo vaya a desencadenar un gran movimiento tendencial. Ya vimos que la superación de este máximo, en este caso, no generó un gran impulso, sino algo de subida antes de una caída. La superación de este máximo tampoco generó el inicio de un proceso alcista, sino una pequeña batida hacia arriba para luego corregir. La superación de estos techos de aquí, que se produce en ese momento, tampoco genera una continuidad al alza. Por tanto, mi sensación es que incluso rompiendo los 13.815 habría que estar muy atentos a posibles techos en el entorno de los 14.750, que es donde se encuentra la parte superior de esta estructura que une todos los máximos crecientes desde hace más de una década. Por tanto, la ruptura de 13.815 puede traer extensiones mayores, pero tal vez no tan grandes como todos pensamos, sino que tan solo sea batir el máximo anterior para luego entrar en una nueva fase correctiva. Mucha atención también a esa directriz que une los máximos decrecientes en el RSI, mientras el DAX hace máximos crecientes, porque a nivel semanal también se aprecian potenciales divergencias bajistas peligrosas. Por tanto, seguimos en un entorno claramente positivo, con un primer objetivo ya prácticamente alcanzado en los máximos históricos, un potencial objetivo adicional si se supera este techo hacia los 14.750, pero, como digo, a partir de ahí un riesgo muy elevado de ver una rotación a la baja. El nivel que ahora mismo representa un suelo muy significativo en el DAX y que debemos vigilar en todo momento para las próximas semanas o meses es la cota de los 11.314 puntos, porque es el último mínimo creciente que ha dejado en la estructura principal. Como siempre, agradeceros a todos vuestro tiempo, vuestra dedicación a nuestros contenidos. Gracias por los comentarios, gracias por los likes. Desearos mucha suerte con las inversiones. Si no os veo en los próximos días en alguno de los seminarios o en alguno de los vídeos que hago, desearos, por supuesto, unas felices fiestas. Que vaya muy bien, suerte para el año que viene, un saludo y hasta la vista.